La noche se cernía sobre el tranquilo pueblo de Santa Clara mientras una densa niebla se adueñaba de sus calles. El viento soplaba con una inquietante melancolía, y las sombras parecían cobrar vida propia. Los lugareños siempre habían escuchado las leyendas sobre la Llorona, el espíritu en pena de una mujer que vagaba por las orillas del río, clamando por sus hijos perdidos. Pero aquella noche, los rumores se volvieron más que cuentos populares, se convirtieron en una terrorífica realidad. Don Pedro, un humilde pescador, regresaba de su jornada en el río cuando escuchó un lastimero sollozo proveniente de las sombras. Intrigado, se acercó cautelosamente y vio una figura femenina, vestida de blanco, arrodillada junto al agua. El lamento de la mujer era desgarrador, y sus palabras resonaban con una tristeza infinita. Mis hijos. Mis queridos hijos. ¿Dónde están? Don Pedro, conmovido por la desesperación de la mujer, se acercó aún más y preguntó: «Señora, ¿necesita ayuda? ¿Puedo hacer algo por usted?». La mujer levantó la cabeza, revelando unos ojos vidriosos llenos de angustia. Sus cabellos negros caían en cascadas sobre su rostro, y su boca emitía un grito silencioso. Parecía una sombra, un espectro de la noche. El pescador, atemorizado pero movido por la compasión, extendió su mano hacia ella. En ese momento, la figura desapareció en un torbellino de niebla, dejando solo un grito que se desvaneció en el aire. Don Pedro quedó paralizado por el miedo, sin poder comprender lo que acababa de presenciar. Sabía que había encontrado a la Llorona, la leyenda viva que había aterrorizado a su pueblo durante generaciones. La noticia de su encuentro se extendió rápidamente por el pueblo, y la gente comenzó a vivir en un estado de constante temor. Algunos aseguraban haberla visto caminando junto al río en las noches más oscuras, mientras que otros escuchaban sus lamentos penetrantes en las brisas nocturnas. Los niños eran advertidos de no acercarse al río bajo ninguna circunstancia, pues se decía que la Llorona acechaba a los más jóvenes para llenar el vacío de sus hijos perdidos. Doña Marta, una madre devota, siempre había sido escéptica ante las historias sobrenaturales. Pero cuando su hija, Elena, desapareció misteriosamente una noche, la incredulidad se transformó en terror palpable. Buscó a su hija incansablemente, peinando cada rincón del pueblo, pero no encontró ni rastro de ella. La desesperación la invadió, y su único consuelo fue la idea de que su hija había sido llevada por la Llorona. Decidida a recuperar a Elena, Doña Marta recurrió a las historias y leyendas de la Llorona. Estudió los relatos antiguos, consultó a los ancianos y descubrió un ritual que, según se decía, podría convocar al espíritu de la mujer doliente. Sin embargo, el precio era alto, ya que se requería un sacrificio, la ofrenda de una joya de valor incalculable. Doña Marta se embarcó en una peligrosa travesía para encontrar la joya, decidida a enfrentar a la Llorona y recuperar a su hija. Se aventuró en los bosques tenebrosos y desolados, donde criaturas misteriosas acechaban en cada rincón. Finalmente, llegó a una cueva oculta, donde un antiguo altar aguardaba. Allí, depositó la joya y recitó las palabras ancestrales, esperando que la Llorona escuchara su llamado. Una neblina espesa comenzó a envolver la cueva, y los lamentos angustiados llenaron el aire. La figura de la Llorona emergió de las sombras, con sus ojos suplicantes fijos en Doña Marta. A pesar del terror que la embargaba, la madre permaneció firme y le imploró: «Señora de los lamentos, escucha mi súplica. Devuélveme a mi hija, te ruego». La Llorona miró a Doña Marta durante un largo momento, su rostro expresando una mezcla de tristeza y desesperación. Luego, lentamente, asintió con la cabeza y se desvaneció en la niebla. Un último lamento resonó en el aire antes de que todo quedara en silencio. Doña Marta regresó al pueblo con su hija en brazos, abrazándola con fuerza mientras las lágrimas recorrían su rostro. La Llorona había cumplido su promesa, pero el pueblo de Santa Clara nunca volvería a ser el mismo. A partir de ese día, la leyenda de la Llorona tomó un giro diferente, ya no era solo una historia de terror, sino una historia de esperanza y redención. La presencia de la Llorona se convirtió en una advertencia para los padres descuidados y un recordatorio de la importancia de la protección y el amor hacia los hijos. En cada orilla del río, se construyeron altares en honor a la Llorona, como un tributo a su dolor y su sacrificio. Su lamento eterno se convirtió en una melodía que acompañaba las noches del pueblo,
recordándoles a todos que el amor y el cuidado son los tesoros más valiosos de la vida. Desde entonces, la historia de La Llorona se ha transmitido de generación en generación, pero ahora con un mensaje de amor y responsabilidad. El espíritu de la mujer doliente continúa vagando por los ríos y las noches oscuras, pero su presencia ya no es solo de terror, sino de compasión y enseñanza. Y así, en el pueblo de Santa Clara, La Llorona pasó de ser una historia de pesadilla a un recordatorio constante de la importancia de abrazar el amor incondicional y proteger a quienes más amamos, para que el lamento eterno de una madre no vuelva a resonar en ninguna orilla del mundo.